Hola queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video en este momento. Les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te lo enseño ya. En este video tutorial te ayudaré a reparar el error 0xC000021A en Windows 8. ¿Ok? Primero que nada lo que tenemos que tener es nuestro CD de instalación de Windows 8 o nuestro CD o nuestro USB con el Windows boteado de Windows 8, por supuesto. Bueno, luego de estar dentro de la instalación de Windows, como observamos aquí en pantalla, seleccionamos nuestro idioma y le vamos a dar en siguiente. Al darle en siguiente, nos va a aparecer una ventana como la que estamos viendo en este momento y vamos a la parte inferior izquierda y le vamos a reparar la computadora, ¿ok? Cuando hayamos dado clic en reparar la computadora, nos va a aparecer tres opciones: continuar, solucionar problemas y apagar equipo. Vamos a darle donde dice solucionar problemas. Luego de haber dado clic allí, nos va a aparecer solucionar problemas y nos aparecen tres opciones más, en la cual vamos a cliquear en la que dice opciones avanzadas. Al estar dentro de las opciones avanzadas, nos va a aparecer cuatro o cinco opciones, en la cual vamos a seleccionar la que dice símbolo del sistema. Al dar clic en símbolo del sistema, nos va a aparecer una ventana en negro como la que estamos viendo en este momento. Esta es la ventana de comandos, la cual vamos a colocar una serie de comandos que estarán en la descripción del video. Si ustedes no saben cómo entrar a la descripción del video, pues debajo del video hay una opción que dice mostrar más. Le damos allí y vamos a colocar estos comandos que tengo acá: el boxrec, el boxrec fixbox, bcdeddy, el atrix, el ren y el boxrec, ¿ok? Al colocar un comando, por ejemplo, si ustedes colocaron el primero, por supuesto que tienen que colocar el boxrec fixmbr, le van a dar en enter. Es decir, cada vez que ustedes coloquen un comando le van a dar en enter para que este se ejecute. Luego de haber colocado el sexto comando, cuando le hemos dado enter, nos va a pedir que coloquemos la letra Y o la letra N. Entonces ustedes le van a colocar a la letra Y, ¿ok? Y luego le dan enter. Procederán a anotar la palabra exit, que significa salir, y les va a aparecer una ventana en azul en la cual vamos a seleccionar la primera que dice continuar. Se va a reiniciar la computadora y veremos que el problema se ha solucionado. Bueno amigos, espero que les haya servido. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar este video, compartirlo ya sea en Facebook, Twitter, en sus redes sociales, para que otras personas que tengan este error, ustedes puedan ayudarla simplemente por haber compartido el video. Así que me despido de ustedes. Hasta luego.